El silencio en la sala de audiencias del comité médico era ensordecedor mientras la doctora Rebecca Chen, mi propia hermana, terminaba su presentación. Detrás de ella, en la pantalla del proyector, sus diapositivas llenas de datos cuidadosamente seleccionados pintaban un panorama devastador sobre mi investigación. Como pueden ver, concluyó, su voz impregnada de la autoridad que le confería ser la directora de departamento más joven en la historia de Johns Hopkins, la metodología de la doctora Sarah Chen es fundamentalmente defectuosa. Sus conclusiones sobre el tratamiento experimental no son confiables. En mi opinión profesional, ella no es apta para seguir ejerciendo la medicina. Me quedé completamente inmóvil, con las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo para ocultar su temblor. 15 años de investigación, incontables noches sin dormir en el laboratorio. Todo mi trabajo en el desarrollo de nuevos tratamientos para trastornos genéticos raros, destruido en una presentación de 40 minutos. Mi nombre es doctora Sarah Chen y, a los 35 años, estaba viendo cómo mi hermana desmontaba sistemáticamente mi carrera, la misma hermana que una vez compartió mis sueños de cambiar vidas a través de la investigación médica, la misma hermana que creció a mi lado, trabajando en el pequeño consultorio de nuestros padres, la misma hermana que siempre había sido la brillante. El doctor Maxwell, presidente del comité médico, aclaró la garganta. Doctora Sarah Chen, ¿tiene alguna respuesta a estas acusaciones? Levanté la vista hacia los miembros del comité, personas a las que había conocido y respetado durante años. Sus rostros eran cuidadosamente neutrales, pero podía ver la duda en sus ojos. La reputación de Rebecca la precedía, la prodigio, la innovadora, la que revolucionó los métodos de investigación genética. Los datos presentados, comencé, con la voz firme a pesar de todo, no muestran la historia completa. Si revisan el conjunto de datos completo, que, misteriosamente, no puede encontrarse, me interrumpió Rebecca con suavidad. ¡Qué conveniente! Sentí que mis mejillas ardían. Los datos originales de mis primeros ensayos habían desaparecido de los servidores del hospital hacía 2 semanas, justo cuando Rebecca comenzó su investigación sobre mi trabajo. Tengo copias de respaldo en mi laboratorio, dije. ¿Puedo proporcionarlas? El comité ha visto suficiente, intervino el doctor Maxwell. Haremos una breve pausa para deliberar. Mientras los miembros del comité salían de la sala, nuestras miradas se cruzaron por un instante. En el rostro de Rebecca vi un destello de algo. Satisfacción, arrepentimiento, pero desapareció en un segundo, reemplazado por su habitual máscara de desapego profesional. Salí de la audiencia en estado de shock, apenas registrando las miradas de simpatía de algunos colegas en el pasillo. Mi teléfono vibró, un mensaje del doctor James Harrison, mi mentor y el único que me había apoyado en esta pesadilla. Mi oficina, ahora. Cuando llegué, James ya me esperaba. Su expresión, por lo general jovial, estaba sombría. A sus 65 años, había visto su parte justa de política académica y rivalidades profesionales, pero incluso él parecía perturbado por lo que acababa de suceder. ¿Por qué?, preguntó simplemente, mientras me dejaba caer en la silla frente a su escritorio. Negué con la cabeza, luchando contra las lágrimas. Porque podía hacerlo, porque siempre ha sentido la necesidad de demostrar que es mejor, más inteligente, más exitosa. Esto no es rivalidad entre hermanas, Sarah. Esto es asesinato profesional. ¿Qué pasó realmente con esos datos? Me incliné hacia adelante y bajé la voz, aunque estábamos solos. Hace 2 semanas, hice un descubrimiento. El tratamiento estaba mostrando tasas de éxito sin precedentes en los ensayos más recientes. Estaba verificando todo antes de enviarlo a revisión por pares cuando Rebecca inició su investigación, completó James. Exactamente, y de repente, mi acceso a los servidores del hospital fue suspendido temporalmente por una revisión. Cuando finalmente pude ingresar de nuevo, archivos clave estaban corruptos o habían desaparecido. Los ojos de James se entrecerraron. Ella no lo haría. ¿No lo haría? Solté una risa amarga. Rebecca ha pasado toda su carrera siendo la estrella, la genio, la que aparece en los titulares, y ahora su hermana mayor podría haber encontrado algo más grande que todo lo que ella ha hecho. Pero tienes copias de respaldo. En mis notas de laboratorio privadas, y por eso necesito que hagas algo por mí. Saqué una llave de mi bolsillo y la deslicé sobre su escritorio. En mi laboratorio, en el cajón inferior de mi escritorio, hay una caja con llave. Sí, cuando suspendan mis privilegios, necesito que la saques por mí. James tomó la llave, su expresión preocupada. Sarah, ¿qué planeas hacer? Antes de que pudiera responder, mi teléfono volvió a vibrar. El comité había tomado su decisión.
El resultado era exactamente lo que esperaba. Mis privilegios en el hospital fueron suspendidos, mi financiamiento congelado, mi reputación, la que me había tomado toda una vida construir, hecha pedazos. Rebecca ni siquiera me miró mientras recogía sus materiales de presentación. Había logrado lo que se proponía. Esa noche, sentada en mi oficina en casa, rodeada de años de notas de investigación, finalmente me permití llorar, no solo por mi carrera, sino por los pacientes que contaban con mi trabajo, por los niños con trastornos genéticos raros que habían mostrado respuestas tan prometedoras al tratamiento. Entonces lo vi. En mi cuaderno de laboratorio más antiguo, entre notas detalladas de los ensayos y observaciones meticulosas, había algo que había olvidado, una anomalía extraña en uno de los grupos de control, algo que en su momento no encajaba en el patrón que estaba buscando, así que lo había dejado de lado para investigarlo después. Con manos temblorosas, saqué más cuadernos, cruzando referencias de datos y respuestas de pacientes. El patrón comenzó a emerger. Sutil al principio. Luego inconfundible. Mi teléfono sonó, haciéndome saltar. Era James. Tengo la caja, dijo sin rodeos. Sara, tienes que ver esto. Los datos originales muestran más que solo el éxito de tu tratamiento. Hay algo más ocurriendo en el grupo de control. Lo sé, susurré, mirando mis notas. Acabo de encontrarlo en mis antiguos cuadernos. James, esto podría ser más grande de lo que imaginamos. ¿Qué necesitas? Respiré hondo. Tu ayuda. ¿Qué necesitas? Respiré profundamente. Acceso a un laboratorio, en un lugar privado, fuera de la red, y necesito que me ayudes a reunir a algunas personas, personas en las que podamos confiar completamente. Hubo una pausa al otro lado. Esto es más que limpiar tu nombre, ¿verdad? Mucho más. Rebecca pensaba que estaba destruyendo mi investigación, pero en realidad me ayudó a ver algo que había pasado por alto, algo que podría cambiarlo todo. Durante las siguientes semanas, mientras el hospital llevaba a cabo su investigación y Rebecca se bañaba en el reconocimiento por proteger la integridad médica, yo trabajaba en secreto. James tenía conexiones con una instalación de investigación privada en las afueras de la ciudad, una que no estaba afiliada a ningún hospital o universidad importante. La doctora María Santos, una inmunóloga brillante que había enfrentado acusaciones similares de mala conducta, posteriormente demostradas como falsas, ofreció su experiencia. El doctor Tom Chen, sin relación, un genetista que había trabajado conmigo en los primeros ensayos, aportó su experiencia en análisis de datos. Juntos comenzamos a desentrañar lo que mis notas originales habían insinuado. El grupo de control en mis ensayos había mostrado una respuesta inesperada, no al tratamiento en sí, sino a algo en el mecanismo de entrega, algo que tenía implicaciones mucho más allá de los trastornos genéticos raros. Esto es increíble, dijo María una noche, levantando la vista de su microscopio. La respuesta celular. Nunca he visto algo así, es casi como si una molécula transportadora estuviera activando algún tipo de reinicio. Como si les estuviera enseñando a las células a curarse a sí mismas, agregó Tom, desplazándose por los datos en su tableta. Asentí, tratando de contener mi emoción. Y porque no era lo que estábamos buscando originalmente, casi lo pasamos por alto. La pregunta es, ¿cómo lo probamos sin acceso a los recursos del hospital? Ya tenemos pruebas, dijo James en voz baja. Había estado estudiando mis notas originales del laboratorio, comparándolas con nuestros nuevos hallazgos. Todo está aquí, documentado, fechado, verificado. Sara, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Lo supe. Significaba que no solo mi investigación original era válida, sino que había tropezado accidentalmente con algo potencialmente revolucionario, algo que podría cambiar la forma en que pensamos sobre la regeneración celular y la curación, algo que haría que las acusaciones de Rebecca no solo parecieran incorrectas, sino catastróficamente miope. Pero tenía que tener cuidado, un solo movimiento en falso, una sola pieza de información filtrada, y todo podría desmoronarse de nuevo. Fue entonces cuando recibí el mensaje de una fuente inesperada, la doctora Linda, la asistente de investigación de Rebecca. Necesito hablar, es sobre los datos desaparecidos. Me encontré con Linda en una pequeña cafetería, lejos del hospital, eligiendo un rincón tranquilo donde no seríamos fácilmente notadas. Ella parecía nerviosa, revisando su teléfono constantemente. Rebecca no sabe que estoy aquí, dijo de inmediato, su voz apenas por encima de un susurro. Si se entera. ¿Por qué estás tomando este riesgo?, pregunté, observándola cuidadosamente. Linda sacó una memoria USB y la deslizó sobre la mesa. Porque lo que hizo estuvo mal. Estuve allí cuando accedió a tus archivos.
No solo los revisó, sino que deliberadamente corrompió puntos de datos clave. Hizo una pausa, mirando a su alrededor antes de continuar. Creo que sé por qué. Esperé, mi corazón latiendo con fuerza. Hace 2 meses, ella recibió algunos resultados preliminares de su propia investigación genética. Fueron decepcionantes, años de trabajo, millones en financiamiento, y los resultados mostraron que su enfoque era fundamentalmente defectuoso. Luego escuchó sobre tu descubrimiento. Las piezas comenzaron a encajar, el interés repentino de Rebecca en tu investigación, el momento de su investigación, los datos desaparecidos. No era solo rivalidad profesional, era desesperación. Hice copias, continuó Linda, señalando la memoria USB, todo, tanto los archivos originales como las versiones corrompidas. Las marcas de tiempo mostrarán exactamente cuándo y cómo fueron alterados. Tomé la memoria, tratando de mantener las manos firmes. ¿Por qué no te presentaste durante la audiencia? Porque no hubiera sido suficiente, respondió con simpleza. La reputación de Rebecca, su influencia, habría encontrado una forma de desacreditarme, pero ahora, sonrió ligeramente. Escuché que has hecho algunos descubrimientos interesantes en tu investigación privada. Las noticias viajan rápido en la comunidad científica, incluso cuando intentas mantener las cosas en secreto. Elegí cuidadosamente mis siguientes palabras. ¿Cuánto sabes? Suficiente para saber que lo que encontraste podría cambiarlo todo, y suficiente para saber que Rebecca intentará detenerte de nuevo en cuanto se entere. Era cierto. El mecanismo de regeneración celular que descubrimos no solo era un avance científico, era una posible mina de oro, patentes, fondos de investigación, desarrollo farmacéutico. Miles de millones de dólares estaban en juego. De regreso en el laboratorio privado, compartí las revelaciones de Linda con mi equipo. María comenzó inmediatamente a analizar los datos recuperados, comparándolos con nuestros nuevos hallazgos. Esto es perfecto, exclamó después de varias horas. Los datos originales respaldan completamente lo que estamos viendo ahora. Con esto podemos probar tanto la validez de tu investigación inicial como la importancia del nuevo descubrimiento. Pero necesitamos movernos rápido. Tenemos que actuar rápido, advirtió James. Una vez que hagamos pública esta información, Rebecca no será la única que se vea afectada. Intentará reclamar que siempre supo sobre las propiedades regenerativas, que su investigación tenía como objetivo proteger este descubrimiento. No, no lo hará, dijo Tom, mirando la pantalla de su computadora, porque acabo de encontrar algo interesante en estas marcas de tiempo. La corrupción de datos no solo tenía que ver con borrar las tasas de éxito, se apuntaron marcadores genéticos específicos relacionados con la regeneración celular. Ella estaba tratando de ocultar cualquier evidencia que pudiera llevar a alguien más a descubrir lo que Sara encontró. Lo sabía, susurré. Ella vio el mismo patrón que yo, pero no pudo replicarlo en su propia investigación, así que intentó enterrarlo por completo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Preparamos nuestros hallazgos para su publicación, documentamos todo meticulosamente y presentamos patentes preliminares. También hice algo más, algo que iba en contra de todos mis instintos como científica y hermana. Llamé a nuestros padres. Mamá y papá habían permanecido al margen del conflicto entre Rebecca y yo, manteniendo lo que llamaban neutralidad profesional, pero necesitaban saber la verdad antes de que todo saliera a la luz. Se sentaron en mi sala, luciendo incómodos mientras yo exponía todo, el sabotaje de Rebecca, los datos recuperados y, lo más importante, el descubrimiento que habíamos hecho. Siempre has sido tan competitiva, dijo mamá suavemente, mirando la evidencia de la corrupción de datos. Pero papá, un cirujano retirado, estaba concentrado en los hallazgos de la investigación. ¿Estás segura de esto? ¿Este mecanismo regenerativo? Asentí. Lo verificamos a través de múltiples ensayos. Es real, papá, y podría ayudar a miles de personas. A la mañana siguiente, todo cambió. Nuestra investigación fue publicada simultáneamente en 3 importantes revistas médicas. La Junta del hospital recibió copias de toda la evidencia, incluyendo la documentación de Linda sobre la alteración de datos. La reacción de Rebecca fue rápida y furiosa. Convocó una rueda de prensa de emergencia, lista para desacreditar nuestros hallazgos, pero llegó demasiado tarde. Estaba en la parte trasera de la sala de conferencias cuando se acercó al podio. Observé cómo su sonrisa confiada desaparecía al darse cuenta de que la mitad de los asientos estaban vacíos. Los reporteros que asistieron ya tenían copias de nuestra investigación publicada. Doctora Chin, llamó uno de ellos. ¿Cómo responde a las acusaciones de que deliberadamente corrompió los datos de investigación de su hermana para ocultar evidencia de propiedades regenerativas celulares? El rostro de Rebecca se puso pálido. Eso no es.
y es cierto que su propia investigación en esta área no produjo resultados, lo que la llevó a investigar el trabajo de la doctora Sarah Chen. Miró alrededor desesperada, pero no había escape. La verdad estaba afuera, documentada y verificada por múltiples fuentes. No me quedé para ver cómo se desmoronaba su carrera. Tenía cosas más importantes que hacer. 6 meses después, nuestra investigación había avanzado más allá de lo que inicialmente imaginamos. Las propiedades regenerativas que descubrimos estaban siendo probadas con éxito en tratamientos para condiciones que ni siquiera habíamos considerado al principio. La junta del hospital no solo restituyó mis privilegios, sino que me ofreció mi propio departamento de investigación. Rechacé amablemente. La instalación privada se había convertido en mi hogar y mi equipo allí había ganado mi lealtad. Rebecca finalmente dejó Johns Hopkins y aceptó un puesto en una instalación de investigación más pequeña en la costa oeste. Nunca se disculpó, pero me envió un correo electrónico. Ganaste, pero también encontraste algo que yo no pude. Tal vez eso es lo que realmente temía todo el tiempo. No respondí. Algunas veces los puentes que se queman no deben ser reconstruidos. Un año después de la audiencia que casi terminó con mi carrera, me encontré en un tipo diferente de sala de reuniones. En lugar de enfrentar acusaciones, estaba presentando nuestros últimos resultados a un grupo de pacientes y sus familias. Una niña con un trastorno genético raro, el tipo que originalmente había estado tratando de curar, levantó la mano. Doctora Chin, ¿esto significa que puede ayudar a personas como yo? Sonreí, pensando en todos los giros y vueltas que me habían llevado a este momento. Sí, dije, pero, ¿sabes qué? Tú también me ayudaste a mí. A veces, los mejores descubrimientos vienen cuando nos vemos obligados a mirar las cosas de manera diferente. Después de la presentación, James me encontró en mi oficina. Nunca les contaste sobre Rebecca, ¿verdad? Observó. Sacudí la cabeza, mirando la copia enmarcada de nuestro primer artículo publicado en la pared. Porque esto ya no se trata de ella, se trata del trabajo, de las personas que podemos ayudar, y de la hermana que intentó destruir tu carrera, pero que accidentalmente te ayudó a cambiar el mundo. Reí. Algo así. Esa noche, mientras revisaba los nuevos datos de los ensayos, me encontré pensando en los patrones, en la investigación, en las relaciones, en la vida. Rebecca había intentado borrar mi trabajo, pero al hacerlo, me había obligado a mirar más de cerca, a ver lo que había pasado por alto antes. A veces, los peores tropiezos nos llevan a nuestros mayores descubrimientos. A veces, perderlo todo nos muestra de lo que realmente somos capaces de construir. A veces, la mejor venganza no se trata de demostrar que alguien está equivocado, sino de demostrarte a ti mismo que tienes razón, de maneras que nunca imaginaron posibles.